a iniciar la clase del día de hoy. ¿Qué semana? No sé, pero vamos a recuperarla ya que ha habido algunas interrupciones los días viernes. Listo. A ver, habíamos dejado un caso práctico que era su caso práctico o práctica calificada. Vamos a resolverlo en su plenitud, tanto desde el punto de vista de análisis como desde el modelamiento. ¿Correcto? Entonces nos habla aquí que debemos encontrar a los actores. Pero ¿quiénes son los actores ya en esta otra parte? Ya no vamos a hablar, ¿correcto? Con respecto al negocio. Ahora vamos a hablar todo lo que tenga que ver con el sistema. Entonces, si hablamos de un sistema, estamos hablando de un software, ¿correcto? ¿Y quiénes son todos aquellos actores? Son aquellos que interactúan con el software, con el sistema. A ellos se les conoce como actores. Ya aquí cambian de denominación y se convierten en actores del sistema, del software, no hay ningún problema. Aquí desaparecen los trabajadores. Acá ya no van a haber trabajadores. ¿Por qué? Porque el que va a resolver todo o el que va a realizar todo el trabajo, ¿quién va a ser? El software. ¿Correcto? Entonces ya no existen trabajadores del sistema, vamos a ponerle así en este caso, no existen. ¿Correcto? Porque son ellos los que se van a encargar, o es este software es el que se encarga de resolver todo lo que hacían antes los trabajadores. Vamos a optimizar estas cosas. Entonces vamos a comenzar a leer y vamos de frente a ir colocando todas estas cosas. Para comenzar, ya esto lo habíamos visto anteriormente y vamos a trabajar y hay tres bloques principales. ¿Cuál es el primer bloque? Emergencia, ¿correcto? Este es el primer bloque. Para mí, estoy hablando de bloques, no estoy hablando de casos de uso. Tengo el primer bloque, emergencia. ¿Cuál es el segundo bloque? Consultorios externos, ¿correcto? ¿Y cuál es el tercer bloque? El adicional, ¿correcto? Porque dice, adicionalmente se está solicitando que el nuevo sistema, eso quiere decir que también es parte del software, ¿correcto? Entonces tenemos un adicional. Entonces tenemos tres bloques. Ojo, tenemos tres bloques. No estoy diciendo que vamos a tener tres casos de uso, vamos a tener tres bloques. Listo. Entonces, comenzamos de frente con el departamento de emergencia y nos dice, ¿no? Acá de frente vamos a encontrar a todos los actores. El departamento de emergencia brinda servicio de atención médica a personas que en forma súbita o violenta presentan alteración de salud que pone en riesgo su vida o que pueden dejar una secuela permanentemente. Diariamente llegan pacientes a la clínica que son atendidos por una enfermera, que genera una orden de atención. ¿Correcto? Entonces, ¿la enfermera está interactuando con el software o no? Sí, porque va a generar algo en ese software. Entonces, la enfermera es un actor que genera orden de emergencia. Todas las personas que llegan son atendidos por tratarse de emergencia y se las apertura de historia clínica que si es que no la tiene. Para generar una orden, la enfermera debe especificar los datos del paciente, realizar una búsqueda para asignar al médico que se encuentra, luego imprime la orden de atención. Después de terminar la atención, la jefa de enfermera registrará. Entonces va a utilizar también el sistema. Entonces, la jefa de enfermeras también es un actor, ¿correcto? Por pagar, realizando la consulta previa de orden de atención. Internamente se genera una deuda por pagar, cuyo concepto será gasto de emergencia. El paciente debe ir a caja, cancelar el estado de cuenta y solicitará su comprobante de pago correspondiente. El cajero de emergencia generará, entonces estamos hablando aquí que el cajero de emergencia también es un actor. Genera comprobante de pago realizando la búsqueda por deuda por pagar por paciente filtrando el concepto. El paciente puede realizar el pago con cualquier tarjeta de crédito. Acá estamos hablando de una tarjeta de crédito, entonces estamos hablando que el banco interviene. Yo pregunto, ¿el banco también es un actor? Sí, no. A ver. ¿Quién dice sí? Levante la mano. Sin miedo. ¿Y cómo para bailar ahí estar agarrando y no tiene miedo?
¿Quién dice no? Ya. Listo, no, porque no interactúa con el sistema. Este es un proceso de pago que es aparte, que no tiene que ver nada con el software, ¿correcto? ¿Ya? Si estuviese interconectado, que es muy difícil, salvo que sean las mismas financieras que sí lo hacen, pero en este caso no, ¿ya? Por si acaso. Adicionalmente, la jefe enfermera deberá contar con una opción de consulta, listo, ya está la jefe enfermera hacia arriba, no hay ningún problema. Seguimos bajando, entramos a ver, le había puesto acá vamos a ponerle, no, sí, vamos a ponerle emergencia, vamos a ponerle promito igual que arriba, correcto, y acá abajo también vamos a ponerle consulta externa, ahí le vamos a decir, listo, listo, ya. Permite la atención médica especializada en los horarios de lunes a sábado, de 8 a 7, cuando un paciente llega al área de consultorios y desea atenderse, recibido por una anfitriona que le entregará un ticket de atención y la derivará al pool de recepcionista para que saque su cita. La recepcionista llamará al paciente según su ticket, luego generará la cita. Eso quiere decir que la recepcionista interactúa con el sistema y por ende es un actor. Listo. Luego, generar la cita verificando previamente si el paciente ya cuenta con historia clínica, pero si no tiene la apertura de una historia clínica. Para generar la cita, la recepcionista debe especificar los datos del paciente, especialidad del médico que atenderá al paciente. Para ello, consulta los datos del paciente, de la historia clínica y asigna al médico que el paciente solicita realizando la búsqueda previa del horario médico. Por último, completa los datos para registrar la cita. Internamente se generará una deuda por pagar cuyo concepto será gasto de cita. La recepcionista entregará la cita al paciente e informa que debe acercarse a caja para cancelar la cita y solicitar su comprobante de pago. El consultorio, el cajero de consultorios generará, entonces, cajero de consultorios también es un acto. Realizando la búsqueda por pagar por paciente, filtrando el concepto. No obstante, el paciente podrá pagar con cualquier tarjeta de crédito de débito, no me interesa. Posteriormente, el paciente entregará la cita al enfermera del piso y entregará la cita al médico, quien lo llamará para atenderlo. Después de examinarlo, el médico registrará en la historia clínica. Entonces, el médico también es un actor. ¿No es actor? Sí, porque va a registrará en la historia clínica el resultado de la cita. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Te bien o no? ¿O hay alguna duda? ¿Alguien que diga no? Perfecto. Obteniendo previamente el dato de la cita. Al final, el médico le entregará su receta al paciente, quien se acercará a la farmacia para recoger su medicina. Asimismo, el técnico de farmacia solicitará la receta y registrará. Entonces, el técnico de farmacia también es un actor del sistema. Y registra una orden de entrega de medicamentos, obteniendo previamente el dato de la cita. Posteriormente imprime la orden e internamente se genera una deuda por pagar, cuyo concepto será gasto por medicina y luego le informa al paciente que cancele en caja. El cajero de farmacia generará el comprobante de pago. Entonces estamos hablando el cajero de farmacia. Perfecto. Sigo bajando. Realizando la búsqueda para pagar por paciente, filtrando el concepto. El paciente puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Seguimos bajando. Adicionalmente, se está solicitando que el nuevo sistema pueda permitir que el administrador va a hacer algo, ¿correcto? Entonces también es un acto. Administrador, el cajero. Aquí también estamos hablando de un cajero. Entonces este cajero también es un actor del sistema, ¿correcto? Entonces todos ellos son actores del sistema. ¿Cuántos actores del sistema tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 actores. ¿Correcto? Acá están los 10 actores. Ahora, ojo, son los actores que van oye, entre comillas, van a interactuar con el sistema. Pero después vamos a ver cómo estos de acá se pueden simplificar. ¿Correcto? Entonces son los que hemos encontrado, pero después vamos a ver que de repente, porque tienen otro nombre, pero cumplen algunos roles iguales. Y al tener roles iguales, entonces lo que se va a hacer es simplificar. ¿Correcto? Listo. ¿Qué viene a continuación? Vamos a encontrar ahora todos los requerimientos. ¿Correcto? Todos los requerimientos. ¿Qué cosa es un requerimiento?
Es algo que debe hacer el sistema y que se deba cumplir para poder satisfacer el objetivo por el cual fue realizado o hecho, ¿no? Entonces, acá nos dice que la enfermera genera una orden de atención. Entonces, aquí estamos hablando ya de un, ¿un qué? Requerimiento. Todas las personas llegan, son atendidas por tratarse de una emergencia y se les apertura una historia clínica. Entonces, estamos hablando de qué? De aperturar a una historia clínica, ¿no? De generar, de crear, de adicionar. Y a los nombres que se le coloquen después, no hay ya eso ustedes lo escogen. Pero acá estamos diciendo que la enfermera debe aperturar una historia clínica. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo apertura una historia clínica? Cuando no tiene, ¿correcto? Si es que no tiene una historia clínica. ¿Y cómo yo sé que no tiene historia clínica? No, pero ¿cómo? Porque voy a consultar. Entonces, ¿qué significa? De que va a existir un requerimiento denominado consulta de historia clínica, ¿correcto? ¿Dónde la puedo colocar? Pero, profe, acá no dice, está bien, pero acá te dice, se les apertura una historia clínica si es que no tiene una historia clínica. Entonces, cuando yo quiero aseverar que no tiene una historia clínica, ¿qué significa? Que yo debo haber hecho una consulta, ¿correcto? Entonces, aquí también hay un requerimiento, ¿ya? Esa es la parte del análisis, por eso le decía, esa es la parte del análisis que ustedes tienen que entender. Para generar una orden, dice acá, la enfermera debe especificar los datos del paciente. Cuando yo, ¿de dónde saco los datos del paciente? ¿De dónde saco los datos del estudiante? Del estudiante. Ojo, acuérdense ustedes cuando ustedes ingresan acá, primero les dan de alta a ustedes. Piden su nombre, dirección, teléfono, sexo, fecha de nacimiento, piden todo. Y después de eso, yo armo matrícula, armo aula, armo unidad didáctica, pero yo voy a tener siempre un dato completo, ¿correcto? Entonces yo voy a datos del paciente significa que voy a hacer consulta de paciente. Voy a consultar los datos del paciente. Ojo. Y también es un requerimiento. Y debo realizar una búsqueda para asignar el médico. ¿Qué estoy haciendo? ¿Búsqueda de quién? Del médico. ¿Correcto? Listo. Y luego, imprimir la orden. Ahí está. Ojo, son requerimientos, son lo que te está diciendo acá. Después de terminada la atención, la jefe enfermera registrará un estado de cuenta, ¿correcto? O sea, la deuda, ¿correcto? Para pagar todos los gastos de la orden de atención, realizando la consulta previa, consulta de quién? De orden de atención. Perfecto. Internamente se genera una deuda por pagar cuyo concepto será gasto de emergencia. Listo, eso no se toca. El paciente debe ir a caja a cancelar el estado de cuenta y solicitará su comprobante de pago correspondiente. El cajero generará el comprobante de pago. Realizando la búsqueda deuda por pagar. Búsqueda de deuda por pagar. Listo. El paciente puede realizar el pago con cualquier tarjeta de crédito. Pero acá, ojo aquí. Dice, el paciente deberá ir a caja, cancelar el estado de cuenta y solicitará su comprobante. Si yo digo para solicitar mi comprobante, ¿cómo debe estar el comprobante? Impreso, ¿correcto? Entonces, estamos hablando que acá hay imprimir comprobante o no, ¿correcto? Vuelvo a decir, acá no dice imprimir, pero dice el paciente solicita su comprobante de pago.
Si yo solicito mi comprobante de pago, ¿qué significa? Que el cajero tiene que imprimir el comprobante de pago. ¿Correcto? Porque acá dice, ¿no? Solicitará comprobante de pago. Pero cuando yo solicito mi comprobante de pago, esto significa que voy a imprimir. ¿Quién lo imprime? El cajero de emergencia. ¿Estamos? Entonces, miren, ese es el análisis, ese es lo que usted tiene que entender. Ojo, que voy a terminar esto porque cuando vengan los casos prácticos para el trabajo final, el análisis es la parte primordial. Por eso le digo, acá estoy haciendo una serie de aclaraciones por qué, por qué, por qué. Entonces, usted debe entender esto. Aparte que obviamente esta clase se está grabando y espero que lo vean. Listo. Adicionalmente, la jefa de enfermeras deberá contar con una opción de consulta de órdenes de atención. Pero esta consulta detallada de órdenes de atención lo tenemos aquí. La consulta previa es lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Dice, para ello, previamente consultará las órdenes de atención por algún criterio. ¿Qué significa esto? Vamos a bajar esto un poquito para explicarlos acá. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, ella va a tener, la jefa de enfermeras, ¿no? Va a tener los detalles, dice los detalles. Acá van a estar todos, ¿qué cosa? Las órdenes de atención, ¿correcto? Este es lo primordial. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Cuando seleccione uno de estos, hago clic aquí, ¿qué va a pasar? Va a aparecer de repente otro formulario y va a estar el detalle de esa orden de atención. Ojo, acá están todas las órdenes de atención, pero no en detalle, ¿no? Si no, de repente dirá código y paciente y el importe simplemente, ¿no? Pero yo quiero saber qué cosa es lo que tiene, entonces yo le hago un clic y aparece este detalle. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, a mí no me interesa la orden de detención, sino previamente consultará las órdenes de detención. Eso significa que va a consultar todas las órdenes de atención. ¿Por algún criterio? Por lo del día, por lo que se atendieron, no sé, en traumatología, ¿no? Por algún criterio. Los que generaron más de 1000 soles en consulta, busco un criterio lo de menos, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Esos son todas, ¿qué? O todos los requerimientos, ¿para quién? De emergencia. Y un requerimiento se convierte después en un caso de uso, ¿correcto? Miren todos los casos de uso que van a tener. Y ahora, ¿cómo vamos a armar la telaraña? Ya, yo lo voy asustando de a poquito. Ya, no voy a decir nada de YAP porque si no se va a quedar grabado esas cosas acá. Listo. Nos vamos para la segunda parte, al otro bloque. El servicio de consulta externa permite la atención médica especializada, bla, 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 bla. Dice, la recepcionista llamará al paciente según su ticket y luego genera la cita. ¿Correcto? Verificando previamente si el paciente ya cuenta con una historia clínica. Si yo digo ya cuenta con una historia clínica, ¿qué estoy haciendo? Consulta, estoy consultando. ¿Correcto? Allí dice acá. Por eso le digo, parte del análisis, ¿no? Entonces dice, verificando. Cuando yo verifico, obviamente tengo que consultar, ¿sí o no? ¿Cómo verifico algo? Lo busco, lo miro en algún lado, estamos hablando de software. Verificando previamente si el paciente ya cuenta con una historia clínica. Entonces, ¿qué he hecho? He consultado. Entonces, estoy consultando la historia clínica. Pero si no tiene, aperturamos una historia clínica. ¿Correcto? Miren, aquí está al revés. Allá en emergencia, ¿qué dice? Aperturarán una historia clínica si es que no tiene una. Pero acá dice, consulta la historia clínica y si no hay, la creo, ¿no? Lo está haciendo al revés. Pero en realidad es lo mismo. ¿Correcto? Para generar la cita, la recepcionista debe especificar. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá?
consultando paciente. No interesa si se repite. Aquí en sistema sí debemos colocar, si se repiten 30 actores, hay que colocar los 30 actores. Si se repiten 30 requerimientos, se colocan los requerimientos. ¿Correcto? Despértemelo, Benjamín, por favor. Listo. Debe especificar los datos del paciente. ¿Qué más? La especialidad también es una consulta, ojo, es un requerimiento, consulta de especialidad y consulta de médico. ¿Qué atender al paciente? Para ello consulta los datos del paciente de la historia clínica, ¿correcto? Ya tenemos consulta de historia clínica arriba, así que aquí sí no hay problema. Y asigna al médico que el paciente solicita, realizando una búsqueda previa del horario del médico. Podemos colocar horario del médico, pero hay que dejarlo ahí para no englobarnos mucho. Por último, completa los datos para registrar la cita. Internamente se generará una deuda por pagar cuyo concepto será gasto de cita. La recepcionista entregará la cita al paciente. La recepcionista entregará la cita. ¿Qué significa eso? Que ha impreso la cita. Entonces estamos hablando de impresión de cita. ¿Estamos o no? ¿Sí? Miren, ¿ah? Todo está escrito. Sino que nosotros debemos, ya no debemos pensar como analistas, debemos interpretar qué cosa es lo que tiene que realizar el software, ¿no? Al paciente informa que debe acercarse a caja para cancelar la cita y solicitar su comprobante de pago. Entonces estamos hablando acá que hay impresión, ya de antemano. El cajero de consultorios generará el comprobante de pago. Listo, lo ponemos acá. Realizando la búsqueda por deuda por pagar, ¿no? Filtrando el concepto. No obstante, el paciente podrá pagar con cualquier... Listo. Seguimos bajando. Posteriormente, el paciente entregará la cita a la enfermera de piso y entregará la cita al médico, quien lo llamará para atenderlo. Después de examinarlo, el médico registrará en la historia clínica. ¿Qué significa esto? Ajá, va a actualizar, porque la historia clínica ya existe, por si acaso. Listo. El resultado de la cita. Obteniendo previamente el dato de la cita. ¿Qué significa esto? Está consultando la cita, obteniendo previamente el dato de la cita. O sea, estoy consultando, ¿no? Al final, el médico le entrega su receta al paciente, quien se acercará a la farmacia a recoger su medicina. En este caso, aquí no me está hablando que el sistema genera, ¿no? Para no meternos mucho, vamos a hacer que el médico agarra su recetario, le escribe a mano y le dice, oye, Avenger, anda a la farmacia y compra tu medicina. ¿Correcto? Listo. Ya. Asimismo, el técnico de farmacia solicitará la receta y registrará una orden de entrega de medicamentos. Listo. Obteniendo previamente, ¿qué está haciendo acá? Consulta de cita. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ya? Lo mismo que acá arriba. Obteniendo, ya vamos a decir para que sea parejo. Obteniendo previamente el dato de la cita. Ya. Listo, consulta de cita. Posteriormente, ¿qué cosa? ¿Qué orden? De entrega de medicamentos, ¿correcto? E internamente genera una deuda por pagar, cuyo concepto será gasto de medicina y luego le informa al paciente que cancele en la caja. Acá no hablan de imprimir nada. El cajero de farmacia generará el comprobante de pago. Listo. Realizando la búsqueda por deuda, por paga. Ahí está. Filtrando el concepto, el paciente puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Listo. Y se acabó. Ojo, acá no hay imprimir comprobantes, ¿no? Pero se debe asumir que hay una impresión, pues, ¿no? Listo. Adicionalmente, se está solicitando que el nuevo sistema pueda, ¿qué? Creación de los series de comprobante de pago. ¿Qué más? Mantenimiento de cajero. ¿Qué más? Asignación de comprobantes. ¿Qué más? Apertura de caja. ¿Qué más? Generar el cuadre de la caja. ¿Qué más? Cierre de la caja. ¿Qué más?
Anulación de los comprobantes. ¿Qué comprobantes? De pago, ¿correcto? Listo. Y eso vendría a ser todo el trabajo. Rapidísimo, miren qué sencillo. ¿Cuánto nos ha tomado? 26 minutos, aunque hemos comenzado después de las 8. Casi 20 minutos. ¿Correcto? Y ustedes mismos, ¿ah? Porque con ustedes hemos estado haciendo, así que una vez que se ha realizado esto, se procede a qué? A diagramar, a modelar, perdón, no diagramar, a modelar. Vamos a modelar, ¿correcto? Entonces nos vamos a nuestro modelado, a nuestro Rational Rows, ¿ya? Abro mi Rational Rows y obviamente aquí, vamos a agrandar esto, el formato que vamos a utilizar acá, borro esto que tengo acá y esto después ustedes lo van a hacer porque me lo van a enviar, ¿correcto? Y listo. Generan aquí un nuevo paquete llamado MQs. ¿Qué significa MQs? El modelado de casos de uso del sistema o software, ¿no? Porque ya, por si acaso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear dos casos, dos diagramas de casos de uso. Y vamos a ver cómo se van armando todas estas cosas. Uno de ellos se va a llamar diagrama general, diagrama general de Qs, ¿correcto? Y el otro, que está en tu casa ahorita, y el otro, vamos a colocarle organización del Qs. Ah, perdón, pequeño lapsus brutus. Esto es diagrama, tiene que haber un diagrama. Ustedes no me dicen, pues, quedan callados. ¿Ya? ¿Qué cosa era? Ah, muy bien, muy bien. Organización del curso. Perfecto. Le hago doble clic a mi organización. ¿Ya? Por si acaso. Aquí está mi organización. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta organización del caso de uso? Vamos a separar nuestros paquetes. ¿Cuántos paquetes tenemos? ¿Cuántos bloques hemos creado? Tres bloques. El primero, ¿cómo se llama? Emergencia. Emergencia. Miren, ¿ve? Voy generando y otro que se va creando acá, ¿no? Paquete. Uno más. ¿Cómo se llama? Consultas, perdón, consultas externas. ¿Qué más? Tenemos el adicional, no adicionalmente, ¿no? Adicional. Adicional. Pero acá viene una cosita bonita. Las cositas son bonitas. Todo sistema, ¿qué debe tener como medida de seguridad? Un inicio de sesión, muy bien. Debe tener un login, ¿correcto? Pero para que haya un login, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber usuarios, tiene que haber un mantenimiento de usuarios, etcétera. ¿Correcto? Entonces, todo software debe tener una seguridad. Aquí está. Una seguridad. Ahí está. ¿Correcto? Pero, ¿qué sucede? Adicionalmente a esto, haciendo un análisis rápidamente. Si ustedes se han podido percatar, hay requerimientos que se repiten o no. Hay varios requerimientos que se repiten. Sí. Entonces, como esos requerimientos se van a repetir, este archivo se lo voy a dar. Todo esto se lo voy a dar junto con la grabación. No se distraigan con esto, por favor. ¿Correcto? Todo esto lo estoy grabando, se lo voy a mandar también junto con todo esto.
Ya no pierdan el tiempo con estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo casos de uso, o perdón, requerimientos que se repiten, ¿qué es lo que va a suceder? Saluden al profesor Michel. Cuando tenemos casos de uso que se repiten, entonces nosotros debemos, como si se repiten, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reutilizar, ¿correcto? Vamos a utilizar esos. Entonces, estos, generamos una carpeta llamada reutilizables, ¿correcto? Yo le coloco así como reutilizables, ¿no? Ustedes pueden colocar el nombre uso común, no sé, ¿ya? Entonces, tenemos emergencia, consultas externas y adicional que nos dice que hay en nuestro caso práctico. Pero todo software debe tener seguridad. Pero a su vez, estos tres paquetes generan casos de uso ya reutilizables. Y los debo colocar aquí. ¿Correcto? Pero eso lo vamos a ver al final. Listo. ¿Con quién comenzamos? Con emergencia. Nos vamos a emergencia y vamos a generar igual, dos diagramas de caso de uso. ¿Correcto? Y eso lo voy a hacer ahorita yo y después todos se van a laboratorio y van a generar ustedes lo del resto, porque todo ya está hecho. Les voy a entregar el gráfico, les voy a entregar la grabación y les voy a entregar adicionalmente el texto donde está todo subrayadito para que sepan y puedan entender, ¿correcto? Atención acá. Voy a generar dos diagramas de caso de uso. A este diagrama le voy a colocar el nombre de, vamos a ponerle CUS emergencia, porque acá van a estar emergencia, ¿correcto? Y después voy a crear otro más, ¿dónde está New? Aquí, y le voy a poner de CUS emergencia, ¿correcto? Listo. ¿Qué va a haber en el CUS? Hago doble clic aquí en el CUS. ¿Qué va a haber aquí en el CUS? Aquí me regreso, ¿correcto? No. Todos los casos de uso que hay. Aquí los voy a colocar ahí, pero ya ¿en qué forma? En forma de elementos, de iconos, ¿sí? Perfecto. Pero me había olvidado, y a este nivel también de MQs, ¿qué voy a generar? Ah, exactamente. Mis actores, aunque vamos a ponerle así, ¿no? AS, ¿ya? Actores del sistema. Ya saben ustedes qué es actores del sistema. Y aquí lo único que voy a hacer es crear, ¿qué cosa? Un solo diagrama. Y se va a llamar también actores del sistema. Acá que voy a utilizar, ya no voy a utilizar los otros componentes. Miren los componentes que vamos a trabajar. Perdón. Miren los componentes que vamos a trabajar, perdón. Aquí están. Ya esto ya les he enseñado la vez pasada cómo crearlo, ¿no? ¿Correcto? Lo que es, ¿qué es esto? ¿Esto que son, que tienen rayitas? Este de aquí, este. ¿Perdón? No, no, eso no era generalización porque ese salió otro lado, ahí mismo, ¿eh? Este de acá, ¿cómo se llama? No, a ver. Su máquina. Despierten a la señora. Realización, ¿correcto? Esto de acá, ¿se acuerdan qué era? ¿Qué era la manzanita? La lógica del negocio, el control. ¿Y esto qué era? La interfaz, muy bien. El Bundary. ¿Y esto qué cosa era? La entidad. Muy bien, ahí está. Vale la pena escribir. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a colocar todos mis actores. ¿Cuál era el primer actor? Enfermera. Listo. ¿Qué más?
la jefa, ¿qué más? En orden, ¿ah? Cajero, emergencia. ¿Qué más? ¿Perdón? Recepcionista. ¿Qué más? Cajero, consultorios. Consultorio, vamos a ver consultorio. ¿Qué más? Médico. ¿Qué más? Técnico, farmacia. ¿Qué más? Cajero, farmacia. ¿Qué más? Ah, ya ves, además dice, ¿no? Administrador. ¿Qué más? Y el cajero, cerratero, banco. Ya, meter un lápiz. Ya. A ver. Ya. Miren acá. Todos ellos, ¿qué tienen en común? Son usuarios. Usuario. Todos estos tienen en común, son usuarios, ¿correcto? Entonces, todos estos tienen una generalización, es decir, que heredan, la enfermera hereda del usuario, el cajero del usuario, la jefa enfermera del usuario. Es decir, aquí hacemos una romana de puros usuarios, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Todos contra uno. Ahí está. Toditos parecen que estuvieran en la fiesta con la pobre muchacha ahí. ¿Ah? Ya, listo. Si se dan cuenta, todos ellos, ¿qué son? Usuarios. ¿Correcto? Yo puedo colocar enfermera, puedo colocar cajero, puedo colocar lo que sea, porque son al final los usuarios. Pero ¿qué es importante? Poder identificarlos. Porque si yo pongo usuario, este rol de a quién le pertenece. No sé, ¿no? Pero yo sé que es un usuario, pero yo debo colocar también a quién corresponde para saber cuál es el rol. Porque la enfermera tiene un rol y la recepcionista tiene otro rol. Que tendrán algunas cosas en común no significa que hagan lo mismo, ¿correcto? Por si acaso. Y listo, ahí está. Esto vendría a ser mi actores del sistema. Lo cierro y lo abro para que se ordene y ya está por acá. Ahí está. Ahora sí, me voy a emergencia. ¿Qué hago en el curso de emergencia? Voy a cargar todos los requerimientos que se convierten ahora en casos de uso. Entonces, ustedes me van a ayudar y me van a ir dictando. ¿Cuál es el primero? ¿Ah? Generar orden, atención. Atención. Listo, seguimos. ¿Qué más? Ya. Entonces, cuando vemos algo grande, largo, ¿qué hacen ustedes? Tratan de simplificar. Ojo, acuérdense que los verbos ar, er, ir, or, ur. Entonces, si yo quiero aperturar, ¿cuál es más fácil decir? ¿Aperturar o generar? Entonces le pongo generar historia clínica. HC para simplificar, ¿ya? Listo, ¿qué más? Ya, listo, muy bien. Consultar historia clínica. Perfecto, ¿qué más viene? Listo. Consultar paciente. Pero ya si estoy consultando al paciente, estoy consultando los datos. Tratemos de simplificar. Paciente. ¿Correcto? Ojo, ustedes ya deben saber
Yo le recomendaría, en algunos casos se recomienda, más adelante vamos a ver, que todos los casos de uso tienen una numeración. Caso de uso 001, ¿no? Se le coloca CU 001, CU 002 y así, ¿no? Eso lo vamos a hacer después. ¿Qué más? Consultar paciente, ¿qué más viene? Ya, entonces estamos hablando, consultar médico. Por ahí pusieron, profesor, ¿y si le pongo doctor es igual o no es igual? ¿Correcto? Ustedes deciden qué le colocan, pero deben tener una relación con las acciones que van a tomar. ¿Ya? Listo. Seguimos, ¿qué más? Imprimir, imprimir, orden, atención. Perfecto. ¿Qué más? Registrar, generar, ¿correcto? Vamos a poner a este generar deuda, porque en realidad lo que está generando es la deuda. Listo. ¿Qué más? Consultar, orden, atención. ¿Qué más? Generar comprobante de pago. Generar comprobante pago. ¿Qué más? Ya. Consultar deuda. ¿Qué más? Imprimir comprobante pago. ¿Qué más? Ahora sí. Consultar todas órdenes, atención. Listo. ¿Qué más? ¿Nada más? Listo. No, estamos hablando de emergencia. Tenemos 3, 6, 9, 12. ¿Correcto? Tenemos 12. Listo. Una vez que ustedes han colocado todos los casos de uso, se van a ir a dónde? Al DQS, al diagrama. Y yo pregunto aquí vamos a hacer el diagrama de emergencia, solamente de emergencia. Yo pregunto, ¿quién es el actor o cuáles son los actores que están acá inmersos? La enfermera. Entonces voy a agarrar aquí, con la enfermera. La jalo por acá. Listo. Perfecto. ¿Qué hace la enfermera? Generar orden de atención. Acá está, orden de atención, y lo arrastro y lo coloco aquí. Y voy a utilizar, ojo, la flechita de asociación unidireccional. Unidirectional Association, ¿correcto? Voy a utilizar esa flechita de aquí hacia acá. Listo, miren, ve rayita directa, ¿no? No me pulsa la mano. ¿Correcto? Listo. Genera la orden de atención. La orden de atención. Pero para generar la orden de atención, ¿qué tiene que hacer la enfermera? Consultar la historia clínica. Correcto. Pero para consultar esta historia clínica sale de generar la orden de atención. ¿Qué significa? Voy a utilizar ahora mi dependencia o mi instancia. Que voy a utilizar un include. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, sí o sí, vamos a bajar esto un poquito más. Vamos a bajar. ¿Correcto? Sí o sí, para generar una orden de atención, ¿qué debo hacer? Debo consultar. Si no existiera, ¿qué hago? Genero la historia clínica. Pero yo pregunto, ¿la historia clínica siempre se va a realizar o no? Entonces, pregunto, ¿siempre se va a realizar? No. Entonces es de tipo exten.
¿Por qué? Porque va a depender, ¿ya? No siempre se va a realizar. Ojo, acuérdense. Igualito que el pago, ¿no? ¿Correcto? Entonces, para generar una orden de atención, necesariamente yo debo consultar la historia clínica. Pero si no existe la historia clínica, recién genero mi orden, ¿no? Mi historia clínica. Si no, simplemente queda en el blanco. ¿Correcto? Para generar mi orden de atención, ¿qué debo hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Debo consultar al paciente. ¿Correcto? Consulto los datos del paciente o consulto al paciente. ¿Este de qué tipo es? ¿Include o extend? Include, porque debo consultarlo obligatoriamente. ¿Correcto? De tipo include. Listo. ¿Qué más debo consultar? Al médico. Consulto al médico. ¿Correcto? Listo. ¿De qué tipo es? Include también. Ya lo están agarrando ahí bien. Les hace bueno tomar de vez en cuando. Listo. Listo. Miren, ahí está. ¿Qué más hace? Qué más hace? Imprime. Ya. Vamos a poner acá esto general por acá. Y vamos a colocar acá. Imprimir orden de atención. ¿Correcto? De tipo include. Y después vamos a ver una cosa bien bonita por acá. Listo. ¿Algo más? Nada más con respecto a la enfermera, ¿sí o no? Ya. No, con la enfermera. Nada más. Listo. Ahora nos vamos con quién? Con la jefa enfermera. Me voy a los actores y voy a buscar jefa esta maldita ya. Acá está. La jefa de enfermeras. ¿Qué hace la jefa de enfermeras? ¿Perdón? No, ya. Genera la deuda, ¿no? Generar deuda. Aquí está. Le habíamos puesto generar deuda. La enfermera, la jefa de enfermeras genera la deuda. Ahí está. Listo. Para generar la deuda, ¿qué hace? ¿Qué consulta? Consultar orden atención. Aquí. Vamos a poner. Vamos a ponerla más abajo a la vieja. Caramba. Y vamos a ponerlo por aquí. Y acá está mi flechita. Y es de tipo include. ¿Correcto? Uy, 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 uy. Ese no era. ¿Por qué no es? Porque es de tipo acá. Listo. Yo pensé que me decían, profe, por ahí no. Listo. Entonces, este tipo incluye. Ya, a donde yo quiero llegar, y acá esto se llama análisis. Y esto se llama análisis. Yo consulto la orden de atención. Miren aquí, ¿ah? Yo, por ejemplo, genero mi orden de atención y imprimo mi orden de atención. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede si se me trabó el papel, se fue la luz, no sé, pasó cualquier cosa y no pude imprimir la orden de atención? Señor, tome esto por un momento y regrese más tarde que le voy a imprimir su orden de atención. ¿Correcto? Ya, el paciente regresa a la media hora, a la hora. Y la enfermera quiere imprimir la orden de atención. ¿Cómo lo hace? Por acá no puede, porque por acá tiene que generar. Pero la orden de atención ya existe. Entonces, miren lo que hago acá. Entonces, la enfermera puede imprimir la orden de atención, pero para imprimir la orden de atención, ¿qué debe hacer? Debe consultar
la orden de atención que está por otro lado. ¿Estoy reutilizando o no estoy reutilizando este de acá? Y este de tipo extend. Ah, no, perdón, incluye. Disculpe. Pequeño lapsus brutus. ¿Tengo derecho a equivocarme? Pues. Y eso que no he buscado en YouTube. ¿Ah? Listo. ¿Correcto? Acuérdense acá. Yo genero e imprimo, pero también puedo imprimir directamente. Pero para imprimir directamente, lo primero que debo hacer es consultar la orden. Para matar lo que estaba arriba, por eso puse imprimir por acá abajo. Listo. Jefe enfermeras genera la deuda, pero para generar la deuda, ¿qué debe hacer? Consultar la orden de atención. ¿Qué más hace la jefa de enfermeras? No, ya está, genera deuda. Sí, ¿qué más? Consulta todas las órdenes de atención, ¿correcto? Consulta todas las órdenes de atención directamente. ¿Para qué? ¿Para qué consulta todas las órdenes de atención? Todas. Para que después pueda buscar. ¿Está bien o no? ¿O no? A ver, acá los agarro. Analicen. Pero si yo le pongo consultar todas las órdenes de atención, y de ahí recién, entonces yo no puedo hacer que primero esto de acá. Entonces, ¿cómo podría trabajar esto? ¿Ah? Entonces, aquí es fácil, miren ustedes, esto se llama juego. Suprimir, esto me lo llevo por acá, ¿correcto? ¿Qué digo? Yo puedo consultar una orden de atención, pero para consultar una orden de atención, yo debo primeramente consultar todas ellas, ¿correcto? ¿Está bien o no? Listo. ¿Hay imprimir también? Ya está, pero imprimir orden de atención. ¿Correcto? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, aquí está. Así que no tienen ustedes ningún problema. Y eso, esto de acá, todavía falta. ¿Qué nos falta? El cajero, ¿ves? Ya. Entonces, buscamos el cajero de emergencia, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, por aquí. ¿Qué hace el cajero de emergencia? Genera, ¿dónde está? Generar comprobante de pago. Aquí está. Genera el comprobante de pago y yo le pongo esto por acá. Ahí está. No hay ningún problema si esto va acá, ¿no? Pero acuérdense que siempre el cajero nunca va a ir al revés. La flechita nunca va a apuntar al actor. Ojo, por si acaso. ¿Ya? Listo. Pero para generar el comprobante de pago, ¿qué debe hacer? Buscar, consultar deuda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Consultar, consultar, consultar deuda. Aquí está, consultar deuda. Y este de tipo include. Correcto. ¿Qué más hace? Imprime comprobante de pago. Imprimir comprobante de pago. Aquí está. Este de tipo include también. ¿Correcto? Y aquí es donde viene también la parte del análisis. Si yo genero y no pude imprimir, pregunto, ¿el cajero puede imprimir directamente el comprobante de pago? Claro. Pero para imprimir el comprobante, ¿qué debo hacer? Consultar qué? El comprobante de pago, porque el comprobante de pago ya está creado. Yo genero mi comprobante de pago, pero no pude imprimir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces yo digo, no, voy a imprimir de frente mi comprobante de pago, ¿correcto?
Pero para imprimir mi comprobante de pago, ¿qué debo hacer? Debo consultar el comprobante de pago, ¿correcto? No lo voy a colocar para no marearlo, pero ustedes ya saben que por ende se debe realizar, ¿correcto? Por si acaso. ¿Listo? Entonces, todo esto, acá tenemos unas opciones para poder achicar. Todo esto vendría a ser el diagrama de emergencia, solamente de emergencia. Nos falta, ¿qué diagramas? Nos falta el diagrama de consultas externas, nos falta el de seguridad y nos falta del adicional. De reutilizables no, porque solamente son casos de uso y eso lo vamos a ver las 9 de la noche. Ya, vamos al laboratorio para terminar esto, porque ustedes van a hacer consultas externas, ¿correcto? Voy a terminar la grabación y nos vamos al laboratorio.